suceden al permitir entrar a los hogares en sus televisores en esta señal del canal 6 en toda la República Dominicana y en sus dispositivos electrónicos a cualquier hora a través de nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Se suscribe, le da la campanita y en un rato, cuando este programa esté disponible, usted puede reenviarlo, repetirlo, verlo cuantas veces quiera, comentarlo y dejarnos sus opiniones. Para nosotros son muy valiosas. Temas obligados en la República Dominicana en el día de hoy y temas obligados en el mundo. La reforma fiscal. Aprendí hace mucho que muchas veces vale más el mensajero que el mensaje. Y en esas disquisiciones tal vez filosóficas en las que uno a veces se extravía o se deleita, uno hace comparaciones porque son parte de la historia de la humanidad. La humanidad registra en su haber grandes líderes. Moisés, aquel que prometió guiar a su pueblo a la tierra prometida, donde habría de emanar miel y la comida llovería, les condujo a su pueblo, dicen que por cerca de 40 años, hacia la tierra prometida. Y creo que algunos llegaron. En el camino muchos se quedaron, vivos o muertos. Esa es la ley de la vida y es normal en la condición humana. Después de Moisés aparecieron otros. Juan el Bautista terminó decapitado, sin su cabeza en una funda o en una mesa. Después de este llegó Jesucristo, Jesús primero, Cristo después. Y le dijo a la humanidad que quien creyera en él tendría la vida eterna. Que él le ofreció una vida de abundancia y entonces el último le ofreció la vida por siempre. Y la humanidad se divide entre antes y después del Señor, hijo de José y María. Digo esto porque la República Dominicana, este gobierno, no la República Dominicana, este gobierno tiene un fallo de origen. El gobierno del presidente Abinader tiene una gran debilidad en la comunicación, en decirle al pueblo el porqué de las cosas y para qué las cosas. Y yo, que no soy periodista ni pretendo serlo, que no soy comunicador porque no me siento parte de esa nueva clase social, o de esa fauna, más bien, que soy un hombre con inquietudes políticas que hace opinión pública. Entiendo que las debilidades radican en no saber las palabras básicas de la comunicación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿O para quién? ¿Y quién? Tienen un orden en la redacción y tienen un orden en todos los estudios que alguien quiera hacer de cualquier naturaleza, no solo de comunicación. Si usted piensa hacer un edificio, lo primero que tiene que saber es ¿qué quiero hacer? Un edificio. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Dónde? Si usted tiene una idea, pero la idea no basta, hay que tener los medios. El gobierno del presidente Abinader, del que yo soy partícipe, aunque no soy funcionario, valga la S,
o copartícipe o corresponsable porque trabajé para su reelección y para que ganara en el 20, adolece de ese tema fundamental de no saberle decir al pueblo dominicano, explicarle las cosas. Y aprendí de un maestro que tuve, no de aula, sino de la vida, que todo lo que hay que explicar deja problema, porque deja dudas. Y me decía, era a raíz de un hombre famoso, público dominicano, que ha tenido que pasarse la vida dando explicaciones sobre sus acciones. Y ese señor, que en paz descanse, que cargó toda su vida con unos lastres inventados, fruto de las fábulas, las cavilaciones de gentuza, de vagos, con presunciones de intelectuales, me dijo un día, no dé explicaciones, evita dar explicaciones. Yo trato de no dar explicaciones, pero el gobierno, el funcionario público, el que gobierna, el que ejerce el poder delegado por el pueblo, por el soberano, está obligado en algún momento a rendir cuentas y a dar explicaciones del porqué de las cosas y para qué de las cosas. Y digo esto porque ayer el presidente Abinader anunció una serie de medidas tendentes a una reforma fiscal. Y la gente, aunque veo en las redes, por WhatsApp y en algunas redes de internet, a cualquier dirigentucho del PRM, cualquiera que se crea que es presidente de una... Básicamente, retiro la palabra, no son dirigentuchos. En este gobierno hay gente que cree que un decreto del presidente de la República los hace sabios, que el decreto del presidente le da sabiduría, que el decreto del presidencial les hace dirigente, le hace líder, le hace erudito. Y entonces, cuando usted ve en las redes a una analfabestia vestida de Armani probablemente y tal vez con un perfume de Guerlain y unos zapatos Gucci, y antes de ayer andaban en otras condiciones, pontificando sobre unos temas que no conocen. La reforma fiscal yo entiendo que es necesaria. Ahora, también entiendo que pudiera ser injusta. Y digo esto porque puedo hablar con la mayor libertad, porque mis palabras no son a tanto por ciento. No me quito la cabeza, no hipoteco mis pensamientos. Y puse de ejemplo a esa dama porque uno que ya tiene cierta edad y que ha visto el ir y venir de gente ejerciendo el poder, uno se ríe. Porque ¿qué va a pasar cuando ya los gobiernos son eternos? Son 4 años, 28, 32, lo que sea. Pero después hay que apearse del tigre. Y cuando te montas en el tigre, tienes que evitar que el tigre te tumbe, porque si te tumba, te come. Al menos te hiere, te despedaza. Si no te come, te despedaza. La reforma fiscal es necesaria porque la última vez que en este país se tocó el tema financiero y monetario fue en el año 2012, después de las elecciones del 12 y en el primer gobierno de Danilo Medina. Muchos entendíamos hace 12 años, en el 2012, que esa reforma fiscal fue, y quienes atacábamos en ese momento esa situación, entendíamos que era para cubrir el déficit de aquella bestial campaña electoral en la cual Leonel Fernández, probablemente el primer y gran error de su vida, saqueó y permitió el saqueo del Estado
para que Danilo Medina fuera presidente de la República. La historia es reciente y no debo yo recontarla, pero eso pasó. Esa reforma fiscal mediante la ley 253 del año 12 amplió el cobro del ITEVIS de 16, aumentó del 16 al 18%. Y se tomaron otras medidas, como fue controlar la inversión pública. Eso trajo consigo una reducción de la importación. Y entonces, en el año 13, hubo un descrecimiento de la economía y hubo situaciones serias con dame una palabra más corta, se ralentizó la economía y afectó probablemente el aumento del ITEVIS y otras medidas colaterales a la producción nacional, a los comercios, al consumidor. Pero el país se estabilizó y seguimos como que no pasó nada. Ahora, 12 años después, habiendo pasado por un ciclo, un periodo de tiempo bastante largo, que fue el tema de la pandemia del COVID-19, la economía dominicana, la del país y la de todos los dominicanos, y como casi el mundo entero, se afectó considerablemente. No voy a justificar la reforma fiscal anunciada por el presidente ayer del coronavirus del 20, pero aquellos vientos pudieron traer estos lodos. El presidente de la República es rico de nacimiento y origen, en términos económicos, y la mayoría de sus funcionarios. Por lo tanto, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones están llenos de la mayor prudencia que le impone su propio origen. Pero aquí hay que decir las cosas como son. En los años 70, hace 50 años, más o menos, el doctor Joaquín Balaguer se inventa una ley de incentivo al turismo. Aquí no había, este país era todavía medio aborigen. Aquí no venía nadie, porque veníamos de un proceso, de una situación larga de agitación política y de inestabilidad política, de confrontación violenta con guerrillas urbanas, con amenazas de golpe de Estado, crímenes horrendos y horrorosos, secuestros, cualquier modalidad del crimen, y entonces aquí no venía nadie. Entonces el doctor Joaquín Balaguer, el malponderado presidente Joaquín Balaguer, crea el Instituto Dominicano del Turismo, o para el turismo, y nombra como primer director a un señor llamado Ángel Miolán, que había sido de los dirigentes principales del Partido Revolucionario Dominicano, pero que ya en el país se separó del PRD de entonces y se adhiere al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, promoviendo el turismo en el mundo. Ese Instituto para el Turismo luego se convierte en Secretaría de Estado de Turismo y ahora, con la reforma constitucional del 2010, se llama Ministerio de Turismo. Las leyes de hace 50 años para incentivo del turismo y las reglamentaciones contemplaban y contemplan, aún no se han derogado, exenciones fiscales y subvenciones especiales para aquel sector. Exoneración de combustible, exoneración de impuesto de importación de alimentos, de la logística para instalar un hotel, por ejemplo, de importar libre de impuestos todos los ajuares de un hotel, libertad de hacer mil cosas. Hace 50 años, más o menos 50 años, un poquito más. ¿Tiene razón de ser aquello?
de hace 50 y pico de años? ¿Son los mismos dueños de esas cadenas hoteleras que se instalaron en el país los de entonces? No. Esos negocios han pasado de mano en mano, de generación en generación, lucrándose con las facilidades de hace 50 y pico de años. La zona especial de la frontera. Hay una ley que se creó para incentivar la inversión de empresas en las fronteras, para tener mano de obra local, básicamente para la exportación, producir en la frontera para exportar hacia Haití o a cualquier lugar del mundo. Y esa producción, algunas con la modalidad de zona franca, no puede ser utilizada para el consumo o distribución en el mercado local, porque entonces crea una competencia desleal con el industrial de Herrera, por ejemplo, o el industrial de Nigua en San Cristóbal, o el industrial de la zona franca de Santiago, que produce alguna mercancía para distribución local y otra para exportación, y entonces la elusión fiscal, la evasión fiscal y las trampas, las vagabunderías de decir que están exportando hacia una empresa en la Guyana francesa o en Hawái o donde sea, fuera del país, y te hacen una factura de exportación de una supuesta mercancía que no sale del país, pero hacen la factura con exención del ITEVIS, y ese 18% actual va a las cuentas bancarias personales de los dueños de esas empresas. ¿Cuánto habrá perdido el Estado Dominicano en todos estos años con esa práctica malsana en contra de la economía nacional? Hay que llamar las cosas por su nombre. Hay una famosa empresa que fabrica bebidas gaseosas que se instaló en Santiago Rodríguez, amparada en la Ley de Desarrollo de la Frontera, del Régimen Especial de Desarrollo Fronterizo. En Santiago Rodríguez está instalada. ¿Cuáles son las provincias de incidencia de esa ley? La provincia de Independencia, la provincia Bauruco, que aunque no está propiamente en la frontera, es prefronteriza, la provincia de Elías Piña, la provincia de Dajabón, la provincia de Montecristi, Santiago Rodríguez, me falta otra, son 7 provincias. Independencia, Pedernales, 7 provincias. Pedernales, Independencia, Bauruco, Elías Piña, Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez. Esa empresa que fabrica refrescos está instalada en Santiago Rodríguez. Se presume, según la ley, que esos refrescos que produce esa compañía de capital, presuntamente de capital sudamericano, no deben venderse en la República Dominicana. Esos refrescos no deben venderse en el territorio nacional. Por eso el precio, comparado con otras bebidas del mismo tamaño y del mismo color o de los mismos colores, tienen otros precios. Porque hay una competencia desleal. Pero eso no es de ayer. Esa gente habrán sacado y eludido de los impuestos miles de millones de pesos. Y el presidente Abinader, cuando digo que es necesaria la reforma, es porque hay que empantalonarse y no se gobierna un país leyendo poemas, ni recitando poemas, ni declamando poemas. Hay que tomar medidas a veces heroicas, antipopulares. Han montado una campaña, por ejemplo, esta mañana leí la famosa ley de cine. Y he leído muchas leyes en mi vida de diferentes países. Creo que la ley que he leído hasta el día de hoy con mejor redacción
Eso es un monumento a lo bien hecho, la ley de cine de República Dominicana. ¿Para qué ha servido la ley de cine en República Dominicana? Para que un grupo de vivos, disque humoristas, comediantes, productores, asalten el patrimonio dominicano, el erario, para ellos vivir la vida de película. En lo personal, y esto no es bueno probablemente lo que voy a decir, de toda esa porquería de cine dominicano he visto una sola vaina de eso. Se llama Ladrones a Domicilio. Que fue un panfleto asqueroso, irrespetuoso, vulgar, escrito por Ángel Muñiz, para intentar degradar la figura de un hombre del este de la República Dominicana. Pero nadie en este país ha sido más hábil, más tigre que ese difunto ex senador de una provincia del este. Le pirateó la película y la puso a vender en los semáforos a 100 pesos. Y como era en CD, le imprimió miles de CD y se los regaló a todo el mundo para que nadie fuera al cine. Y entonces el productor, que parece que la hizo por encargo, quebró. Yo conozco los detalles. Nadie la vio en el cine porque la víctima se encargó de que la gente la viera en su casa. Y lo quebró de la mejor de las maneras. La historia es reciente. Eso fue así. El resto, un comiquito y ahora insertado en la política, que dice que las películas más malas que se han hecho en el mundo son las que ese individuo hace. Yo no lo he visto ninguna. Pero a ellos no les importa. Es simplemente coger una cámara, poner 4 gente a hacer cualquier payasada, le hacen unas facturas al Estado y se ganan un dinero que eso no tiene, mamacita. Le pagan 50 pesos a uno para que diga 4 chistes, agrios por cierto, o desabridos, o amargos. No es una campaña en contra de nadie, esto es la verdad. Y si estoy equivocado, alguien puede llamarme y decirme que sí, que estoy equivocado. Y que me diga que toda esa porquería que hacen aquí, semanal hacen una película. Pero claro que la hacen semanal. Tienen que hacerla semanal. Es sentarse en un estudio y poner 4 gente a tirar brinco. Y a decir, qué gordo tú estás. A ridiculizar al ser humano. El humor más tétrico. El que se hace en este país. El único país del mundo donde pretenden hacer humor con los defectos físicos de la gente. Tartamudo, sí, por ahí hacen una película y del tartamudo, y entonces hace una película de 45 minutos, un tigre tartamudeando que nunca dice agua, sino ¿verdad? Y ahí hacen facturas y ahí le cobran al Estado, el Estado le devuelve un dinero que presuntamente gastaron. Llevan muchos años en eso. Pero búsquense, por favor, la ley de cine de República Dominicana y léanla, que estoy casi seguro que la redactó el cerebro del expresidente Leonel Fernández, porque está demasiado bien hecho. Una redacción, parece un estudio antropológico, una cosa perfecta, bien redactada, bien pensada, conceptualizada, para justificar poner en la Dirección General de Cine a una persona muy ligada a él. Y para que esa retahíla de artistas dominicanos jueguen con el dinero. En la reforma fiscal que plantea el presidente Abinader, eso se acabó. ¿Es eso injusto? ¿Es eso necesario? Hay que hacerlo. Los que reciben combustible subsidiado. Yo compro gasolina, no sé cómo está hoy. Casi a 300 pesos el galón.
Y en algún momento me he visto precisado, pero es un problema ya personal, eso no es un problema del Estado ni del país, a comprar gasolina casi a 600 pesos el galón. Pero eso no es un problema de nadie, es por un tema mío, porque nadie me mandó a tener el vehículo que tengo. A veces tengo que echarle gasolina de 600 y pico de pesos. Pero eso es muy mío, muy personal, y yo no tengo que culpar a nadie de eso. Entonces, los que reciben combustible subsidiado, los hoteles, algunos restaurantes, los que se colocan en los famosos polos turísticos, que ese es otro robo. ¿Por qué se lucha para darle a cierta demarcación del país la categoría de polo turístico desde el Congreso? Por las exenciones fiscales. Y tenemos aquí polo turístico Jarabacoa, por ejemplo, dentro de una parte de La Vega que también es polo turístico. Y tenemos polo turístico en todo el este. Y tenemos polo turístico en Samaná. Y vienen 5 italianos que han robado un dinero en el Estado italiano y se compran una casa vieja en las Pascualas de Samaná y levantan 4 paredes frente al mar y amparados en que eso es un polo turístico, hay que regalarle todo. Y el presidente Abinader ha decidido, asumo que con dolor, acabar con esos privilegios. Que vamos a subir la placa de los vehículos de 3,000 a 6,000 pesos. Ahí, ojalá la gente opine y se involucre. Yo pienso que el que tiene un carro de gas, de esos miles que han inundado el país, desde un país asiático, del año 20 o 24, no sé cuál, no puede pagar por la placa los 6,000 pesos que habrá de pagar el dueño de un carro que cueste 300,000, 400,000 dólares. No deben pagar la misma placa. El impuesto no debe ser el mismo. Vamos a ponerle impuesto al lujo, a la vanidad. Yo creo en eso. Si usted quiere tomarse una botella de un whisky del color del Licey, que no es una necesidad, es un lujo, pónganle, vamos a ponerle 6,000 pesos de impuesto. Si usted puede comprar una caja, vamos a comprar, son 12 botellas, vamos a cobrarle 72,000 pesos de impuesto a esa caja y no hay problema porque eso no es una necesidad. La gente tiene derecho a divertirse. Es un derecho humano, el derecho a la distracción, a la diversión. Pero el lujo, vamos a castigar el lujo, la vanidad, el echavaineo, vamos a cobrarles. A la ropa exótica, súper cara, vamos a cobrarles. Gente que anda con zapatos que nunca en su vida, bueno, tienen más zapatos que cerebro. Vamos a poner cara a las cosas que son de lujo. Vamos a hacer accesible a la gente lo necesario. Lo necesario. El presidente Abinader no va a tener este discurso nunca, porque él no nació en las matas de Farfán. El ministro de Hacienda tampoco. Pero uno que es de pueblo, y digo pueblo, no tenemos nada más que decir las cosas como son y por qué son. Vamos a quitarle a los ricos, a cobrarle por sus lujos, a cobrarles por sus vanidades. Y vamos a cobrarles a aquellos infelices que se quieren vender como ricos su exhibición. Usted anda en una marca de esa clarísima de carro. Prestado, bueno, aunque sea prestado, venga, pague su placa. Deberíamos cobrar el 2% del valor del vehículo en la placa, por año. Y se acaba el relajo. Y por eso, si mejoramos los ingresos del país y sacamos del país 2 millones de migrantes irregulares en 6 meses, para la próxima Semana Santa, este país estará mejor. Y eso es cambiar.
pero no cambie de canal. Manténgase, que esto es en vivo hasta las 6 de la tarde. Volvemos en breve.